Bueno, qué bueno es estar aquí finalmente y poder decir todas, el cielo gobierna. Ha sido excelente el tiempo allá afuera y en la conferencia, y definitivamente todo lo que yo he escuchado y que ustedes han escuchado apunta a que Dios nos está dirigiendo a todas a eso, a reconocer que el cielo gobierna. Y déjenme relatarles un poco cómo surgió la idea de este taller. No, el hecho de que hubiera 2 talleres de habla hispana fue porque, ¿verdad?, el ministerio ahora, Aviva Nuestros Corazones, es un ministerio creciente, inclusive con más descargas que aún el ministerio en inglés. O sea, queríamos llenar el espacio para ustedes, mujeres que hablan español como lengua materna. Pero también, cuando el tema vimos que era el cielo gobierna, en mi mente yo pensé, bueno, ¿qué puede ser algo que vaya como a la par de que nosotros recibimos el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, su control soberano? Y al final dijimos, bueno, ¿cómo hallar refugio en Cristo? Yo pensaba en las tormentas de la vida, pensaba en la paz de Dios. Lo que yo no tenía en mente era que el Señor tiene sus maneras de hacernos prácticas las cosas que nosotras queremos enseñar. Y déjenme decirles que al principio de este año, yo comencé a tener una inquietud, un desasosiego, una falta de paz en mí que me despertaba de noche. Yo me despertaba de noche y comenzaba a ver todos los problemas sobredimensionados. Quería buscar solución a cosas que quizás no eran tan trascendentes. Quizás los problemas que tú tienes son más grandes que los que yo estaba experimentando en ese momento, pero el punto fue que Dios comenzó a traerme una cosa, otra cosa. Una mudanza, la muerte de mi mamá, mi papá mudándose también, mi nuera embarazada que iba a dar a luz, que la mamá ella no tiene mamá, y todas esas cosas fueron agolpándose sobre mí hasta un punto que yo perdí la paz. Y yo me llegué a decirle a Eduardo, porque en esos días estaba leyendo la historia de Balaam y de Balac. Yo le dije, cuidado si el Señor tiene un ángel con una espada desenvainada y no quiere que yo siga por este camino, porque tenemos una mudanza pendiente. Y él me dijo, no, yo estoy seguro que esa es la dirección por la que nosotros debemos ir. O sea que yo me vi resistiendo la voluntad de Dios para mí. O sea, yo le decía, Señor, esto que tú me estás mandando no me gusta, no tengo paz. Porque no es como cuando tú quizás te despiertas en la noche y tranquilamente tú dices, déjame orar, Señor, voy a orar por este que está enfermo, voy a orar por mis hijos. No, era desasosiego, inquietud. Hasta que dije, wow, Señor, yo creo que tú me estás dando el taller de True Woman 22. Tú me estás poniendo a experimentar en carne propia eso que yo quiero enseñar. Y así fue que surgió el gozo. O sea, yo perdí el gozo, la alegría, la paz. Y Dios quiere que nosotros muchas veces, de manera práctica, nos veamos en situaciones así para que corramos a Él. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿qué haces tú cuando tú sientes esa inquietud, esa falta de paz? Yo por días me sentía así y lo que hacía era decirle, ay Señor, ayúdame, ay no sé qué hacer, ay Eduardo, me pasa tal cosa, pero ¿qué haces tú cuando de primera instancia sientes esa inquietud, ese desasosiego, esa falta de paz? Porque todas queremos sentirnos seguras. Eso es una sensación, una emoción que todas queremos, es normal. El problema es que muchas veces, cuando nos llegan esas sensaciones, esas emociones, nosotros decimos en República Dominicana que revoloteamos como una mariposa de lámpara. Ustedes se han fijado esas maripositas que dan vuelta alrededor de una luz y dan vuelta y dan vuelta y dan vuelta, pero en realidad no hacen nada, no llegan a ningún lugar. Muchas veces lo que hacemos es buscar la paz y buscar refugio en lugares equivocados, en un buen matrimonio, en un esposo cariñoso, en tu familia, en un buen trabajo, en un seguro médico, una buena cuenta de banco. Cuando todas las cosas están bajo nuestro control y cuando las cosas salen como nosotros esperamos, tenemos hijos obedientes, todo entonces está en paz, tenemos paz. Pero eso no es lo que Dios busca de nosotras. Muchas veces el desasosiego y la falta de paz es Dios que nos está llamando. Y a eso se le suma que en los últimos tiempos, ¿verdad? Nosotros sabemos, hemos vivido años difíciles y nuestros días
Externamente son días agitados, nuestros horarios, sale el sol, se pone el sol. Si tú tienes niños, levántalos, llévalos a la escuela, recógelos, llévalos a tal lugar. Una cosa va detrás de la otra, y no tenemos paz y no reflejamos paz, quietud ni sosiego. Eso se vuelve como si fuera ya nuestra naturaleza, o sea, nuestro estilo de vida. Y tenemos como un ruido constante en nuestros corazones, en nuestras almas, que no nos deja pensar con claridad. Y no manifestamos externamente a los de afuera ni quietud, ni sosiego, ni la calma de esa persona que confía en Cristo, de esa mujer que tiene ese espíritu quieto, sereno, que descansa en el gobierno soberano de Dios para su vida y no en que ella tiene el control de las circunstancias. Y si hay algo entonces que yo creo que todas estarían de acuerdo conmigo, que anhelamos en este mundo presente, es tener paz. Tener paz. O sea, vivir, no valen las riquezas, más vale vivir en un espacio pequeño, pero con paz. Y en medio de mi turbación, en el caso mío, yo me preguntaba, pero Señor, ¿qué es lo que pasa? Porque anoche, yo no sé cuáles de ustedes recordarán que Johnny Erickson hablaba de las promesas de Dios. Nosotros creemos en las promesas de Dios. Nosotros creemos que la palabra de Dios es veraz. Nosotros creemos que nuestro Dios es Dios, el Dios fiel, como dice su palabra, que guarda el pacto y la misericordia hasta 1000 generaciones de los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, si Él ha dicho que en Él hay paz, ¿qué pasa? ¿Por qué si yo lo creo, que Él se llama a sí mismo el Dios de paz, que Él ha prometido paz, que toda su palabra está llena de promesas de paz? Fíjense, las cartas del Nuevo Testamento, ¿cuántas cartas de Pablo no comienzan con eso? Gracia y paz. O sea, es un deseo que está, es una promesa, un deseo y una bendición que está en toda la Escritura. Entonces, ¿por qué yo no estoy viviendo lo que digo creer? Y encima eso nos carga, porque entonces no estoy representando esa verdad y ese carácter que Dios quiere que yo manifieste. ¿Por qué, si eso es fruto del Espíritu, yo no la manifiesto, esa paz? Y yo oraba, oh Señor, obra en nosotras tu gracia y el milagro de guiarnos hacia tu paz. Guíanos ahí, porque hoy en este taller, ese refugio de que hablamos, yo quiero que hablemos, o sea, yo quiero que lo enfoquemos hacia la paz que Cristo nos ofrece. Una paz que nada ni nadie nos puede quitar. Y quiero compartirles una cita que me encantó de Charles Spurgeon, que dice: es bueno no tener problemas, pero es aún mejor tener el problema y saber cómo obtener la gracia suficiente para enfrentarlo. Oigan bien, es bueno no tener problemas. Ninguna de nosotras quisiera tener problemas, pero es aún mejor, decía Spurgeon, tener el problema, porque en este mundo vamos a tener aflicciones, en este mundo vamos a tener tribulaciones y problemas, pero saber cómo obtener la gracia suficiente para enfrentarlo. Y creo que durante este fin de semana nos están dando muchas herramientas, y en este día, en este taller que vamos a hablar de la paz que Cristo nos ofrece, yo no pretendo hablar de todas las preguntas y todas las formas en que pudiéramos nosotros darle respuesta a esa inquietud, a ese desasosiego y encontrar esa paz que Cristo nos ofrece, pero quiero ir a través de un pasaje que nos va a permitir buscar en Él, hacer ver cómo buscar incesantemente esa gracia de Dios para que esa promesa de su paz se haga una realidad en nuestras vidas. ¿Cómo? Va a ser orando, pensando y actuando bíblicamente, aunque el grueso del taller es enfocado en la oración. Ahí fue que Dios me guió a mí en mi turbación, en esas horas de la noche, cuando todo se veía tan oscuro y en ese desasosiego. Entonces, pero antes de comenzar, antes de que vayamos al pasaje, yo quiero que definamos lo que estamos definiendo por paz, porque hay muchas cosas que pueden llamarse paz, pero para nosotras, la paz, ¿qué es la paz? Es un estado de calma, de tranquilidad y de armonía. Esa es la parte positiva, calma, tranquilidad y armonía. Pero hay una parte negativa de la definición, que es la ausencia de estrés mental o ansiedad. Entonces,
En la Biblia hay muchas referencias a la paz, pero hay dos términos que usan la palabra paz. Y es uno, el término shalom, que es un término judío, hebreo, que se usa para saludarse cuando entran, para saludarse cuando salen. Cada vez que un judío ve a otro, se dice shalom. Y esa definición es bienestar general. Es más que simplemente hola o paz. Es un bienestar general, una libertad de temor, no tener temor. Y no tener tampoco deseos dañinos y encontrar contentamiento en Dios y en los demás. Pero en el Nuevo Testamento hay otra palabra, y es la palabra Irene, que se refiere a esa tranquilidad interna del cristiano, de ese cristiano que pone toda su confianza en Dios a través de Cristo. Y esa última, ese poner toda mi confianza en Dios a través de Cristo y que me va a traer esa tranquilidad interna, es el enfoque que queremos ver. Porque, mis hermanas, no está mal anhelar la paz. O sea, nosotros no queremos ir a buscar problemas y a buscar inquietud, desasosiego, porque sí. Nosotras fuimos creadas por Dios en un estado perfecto, de perfecta armonía y de paz con Él. Entonces hay algo dentro de nosotros que anhela esto. Por eso todos los seres humanos anhelamos ser felices, vivir seguros, ser amados, tener paz. Y además de otras virtudes y gracias que adornaban la vida de nuestros primeros padres. En el huerto del Edén, ese era el estado de Adán y Eva, perfecta paz. Pero como todas sabemos, por Génesis 3, eso se rompió. O sea, Adán y Eva pecaron y se rompió la paz con Dios y por consiguiente se rompió la paz vertical y se rompió la paz horizontal. Y todos los seres humanos, todos vivimos separados de Dios, sin esperanza y sin paz, yo diría, en este mundo. No tenemos entonces ni paz con Dios, que como les digo es la paz vertical, y no tenemos la paz horizontal, que es la paz con nosotras mismas y la paz con los demás. Vivimos en relaciones difíciles, relaciones, conflictos, tensión. O sea que tenemos todo eso en todas nuestras relaciones y dentro de nosotros mismos, producto del pecado. Y a eso le sumamos que vivimos en un mundo lleno de hostilidades, de diferencias raciales, étnicas, políticas, económicas, guerras, pandemias. Y como si todo eso fuera poco, la guerra mayor es la que muchas veces ruge en nuestro interior. Pero hay una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia ante esa noticia tan mala que nosotros tenemos de que no tenemos, por nuestros primeros padres, no tenemos paz con Dios, no tenemos paz dentro de nosotras ni con los demás? La buena noticia, no, díganlo cualquiera, dígalo. La buena noticia es el Evangelio. El Evangelio, la buena noticia es Jesucristo. Cristo vino a solucionar ese problema. El problema de la paz. Dios hizo la paz a través de Él. Él es nuestra paz. Y Dios nos reconcilió con Él, perdonando todos nuestros pecados en la cruz. Esa es la verdadera paz. La paz con Dios, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Si yo he encontrado la paz con Dios en Cristo, yo tengo lo más importante que yo puedo tener. Pero si hoy tú te encuentras aquí, quizás porque te invitaron, viniste, no sabes, o no estás segura de que tú tienes paz con Dios, si no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, no conoces la verdadera paz. Hay un conflicto afuera, pero hay un conflicto adentro. Necesitas y necesitamos todas esa paz vertical, esa paz con Dios, porque fruto de esa paz, entonces vamos a tener la paz horizontal, paz con los demás y paz dentro de nosotras mismas. Ahora yo vuelvo y hago la pregunta. La mayoría aquí estoy segura que ha encontrado esa paz con Dios. La mayoría ha sido reconciliada con Dios a través de Cristo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa que aún sabiendo que he recibido esa paz con Dios, muchas de nosotras, si yo les pediría que levantaran la mano, la levantarían la mayoría, muchas de nosotras no disfrutamos de esa paz horizontal. No tenemos paz con nosotras mismas, ni tampoco paz relacional. Tenemos conflictos por doquier. Ya hemos sido reconciliadas con Dios, pero no vivimos conforme a sus promesas. Era como decía ayer en la noche Johnny Erickson,
todas esas promesas que ella citaba. Yo creo lo que Dios dice, yo quiero vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Yo sé que Dios es veraz, yo confío en su palabra. Dice él que toda la escritura es inspirada por Dios, que toda la escritura es útil, que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras no pasarán. Yo creo que yo he recibido el Espíritu Santo dentro de mí y que parte del fruto de ese Espíritu es la paz. Entonces, ¿por qué yo no vivo como ese gran regalo que yo tengo en el Señor? Porque sabemos que hemos sido redimidas. Pero lo que sucede es que esa paz nosotras la recibimos, pero tenemos que apropiarnos de ella. Es cierto que es nuestro ya. Es como cuando un hijo quizás es dueño de una casa, pero vive como un esclavo, como enseña la Escritura. Mientras él no se apropie de todo lo que es suyo, va a seguir viviendo como esclavo. Y la Escritura nos enseña que a través de haber conocido a Cristo, de una íntima comunión con Él, se nos promete esa quietud interna que no está relacionado con las circunstancias ni con las personas que los rodean, porque yo no te voy a decir que vas a tener paz, yo no te voy a decir que es la paz cuando estás libre de problemas, porque fue lo que dijimos, esa cita de Spurgeon. Todos vamos a tener problemas. Lo mejor es bueno no tener problemas, pero es aún mejor tener el problema y saber cómo obtener la gracia suficiente para enfrentarlos. Y ahora nos vamos a concentrar más específicamente en esa paz mental y esa paz interior que Cristo da. Vamos a buscar la gracia para nosotras aferrarnos a esa gracia de Dios, a esa paz, aún en medio de los problemas, aún en medio de situaciones difíciles, aún en medio de circunstancias difíciles y aún de conflictos interpersonales. Esa paz mental, que es la ausencia de esa ansiedad, de ese desasosiego, de esa inquietud, de esos ruidos en nuestras almas. Y déjenme recalcar algo muy importante, no es que vamos a encontrar eso perfectamente, no es que vamos a decir unas palabras mágicas y ya se resolvió el problema. No, porque Dios no obra así con nosotros. Nosotros nos convertimos al Señor una vez, eso es una vez y para siempre. Nosotras somos justificadas en un solo acto, pero el proceso de santificación dura toda la vida. Y nuestro Dios nos hace esas promesas, pero nosotros sabemos que eso es progresivo. O sea, nosotros vamos avanzando mientras vamos caminando con Él. El Señor, nosotros somos mujeres pecadoras. No, hemos sido perdonadas, pero no glorificadas. Y podemos encontrar en Cristo y por el poder de su Espíritu, poder vivir en esa paz. Él ha dicho, deposita toda tu ansiedad sobre mí. Hay versículos que nos dicen, echa sobre el Señor tu carga, que Él te sustentará. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Y el tema, como yo les decía, es bien, bien amplio. Miren, hay versículos en Gálatas 6, es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. Pudiéramos hablar por ahí. También el guardar los mandamientos de Dios. Dice el Salmo 119, 165, mucha paz, no un poco de paz, no, mucha paz tienen los que aman tu ley. Un texto famoso que es Isaías 26, 3, donde Dios promete, tú guardarás en completa paz, en paz perfecta, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero hoy yo quiero que esa necesidad de paz, de mente y de corazón, nosotros la busquemos en Filipenses capítulo 4. Es un texto muy conocido, muy memorizado. Quizás muchas aquí se podrían poner de pie y recitarlo de memoria. Pero yo quiero que lo veamos de atrás para adelante. Generalmente enfocamos ese pasaje para hablar de la ansiedad, de la preocupación. Pero yo quiero que lo enfoquemos desde el punto de vista del Dios de paz. Porque eso fue lo que Dios hizo conmigo. Esas noches y esos días que yo estaba tan cargada, Dios le dio vida a este pasaje en mi propia vida. Porque muchas veces, no sé si les pasa a ustedes, pero si me pasa a mí, yo pienso que como somos todas humanas, les debe pasar a ustedes, no sabemos un versículo, pero queremos usarlo como si fuera un mantra. Yo repito el versículo, lo repito, y es verdad que la palabra de Dios es poderosa para hacer lo que nosotros ni soñamos ni entendemos, y ella va lavándonos y el Espíritu Santo la va usando. Pero hay pasajes como este de Filipenses 4 que nos dicen cosas que hacer,
cosas que debemos hacer, y nosotras muchas veces mentalmente asumimos, sí, por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Sí, ya yo lo dije el versículo, pero tengo la ansiedad igualita, no tengo paz, sigo sin paz. ¿Y qué pasa? ¿El problema está en el versículo? No, el problema nunca va a estar en la palabra de Dios, el problema siempre va a estar en nosotras, porque de Dios es la sabiduría y nuestra es la confusión de rostro. Pero quiero que busquen ahí en sus Biblias Filipenses 4. Y yo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente porque encuentro que lo habla tan claro que no necesita prácticamente decir muchas cosas. Fíjense, dice así en la Nueva Traducción Viviente: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Versículo 8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Vamos a encontrar la paz de Dios a través de la oración y de la gratitud. Y miren, esta porción de Filipenses que es tan famosa, el contexto de esta carta, ustedes saben, me imagino, el apóstol Pablo estaba preso y le habla a los filipenses y les dicen, regocíjense en el Señor siempre, unos versículos anteriores. Había habido un problema entre dos hermanas de la iglesia, Evodia y Síntique, y él les dice, regocíjense, gócense en el Señor, y no hoy o mañana o cuando no tengan conflictos, no, siempre. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, pero ahí mismo comienza a decirle, no se preocupen por nada. No se preocupen por nada. Fíjense, dos absolutos, regocíjense siempre. No se preocupen por nada. Y yo vuelvo, y así como oraba ahorita, el Señor, ayúdanos a vivir así. Haznos mujeres que reflejemos tu paz como un estilo de vida. Entonces miren la invitación, no te preocupes por nada. ¿Por qué? Porque la ansiedad es un problema. Es esa agitación mental, inquietud, y puede ser leve, moderada o severa. Yo no estoy minimizando las situaciones difíciles que nos llevan a esa sensación de inquietud y de falta de paz. Se ha denominado, inclusive si usted va a un psiquiatra o quizás, no sé si el psicólogo, pero el psiquiatra de seguro, tienen lo que ellos denominan trastorno de ansiedad generalizado. O sea, hoy día puede ir hasta escalando cuando una mujer, una mujer cristiana, no se da cuenta de que está teniendo toda esta inquietud, todo este ruido en el alma, todo este desasosiego. Eso escala, si no se aferra, si no busca en el Señor las herramientas que Dios le da, y no descarto también que en algún caso tenga que ir a un médico, eso escala hasta lo que hoy se conoce como ataque de pánico. Hoy eso es muy común entre nosotras las mujeres, entre los seres humanos. Y la ansiedad nos roba la paz. Hay millones de personas, que hoy enfrentan esto. Nos afecta nuestro trabajo, afecta nuestros hogares, nuestra vida social, a nosotras mismas. Es considerado como un desorden mental. Y tal vez tú estás en esa constante agitación y tú ni siquiera te has detenido a pensar que tienes un problema. Es esa falta de paz en la mente. Es un problema común, pero es un problema también serio, porque si dijéramos que, bueno, ya como decíamos, nos convertimos y se nos fue la falta de paz, pero no. Fíjense que el Señor Jesucristo reconoce que aun cuando Él les dio a sus discípulos esa noticia triste de que Él se iba, Él les dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y cuando Él les dice, les conviene que yo me vaya porque yo les voy a dejar otro consolador, es en ese sentido que Él les dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces la paz es un problema, la inquietud es un problema serio, pero este texto nos dice, no te preocupes por nada, ora, en cambio, ora por todo.
Fíjense, yo tengo muchas preocupaciones. El Señor me dice, no te preocupes por nada, pero ahora ora por todo. Cualquier cosa que te robe la paz, vamos vertical, hacia ti, Señor. Mira, Señor, esta es mi preocupación, la pongo delante de ti. Pídele a Dios, échale tu carga. En humildad, reconociendo, no demandando, Señor, yo no merezco nada, pero con una actitud humilde, te digo, esto es lo que me produce ansiedad, esto es lo que me está robando la paz. Porque muchas veces no se lo decimos al Señor, pero el Señor ya lo sabe. Él quiere que nosotros vengamos y le oremos por todo. Y ahora el texto dice, fíjense qué claro lo dice, no te preocupes por nada, en cambio, ora por todo, dile a Dios lo que necesitas. Dale a conocer a tu Padre lo que tú crees que necesitas. Si eso no es lo que tú necesitas, dile, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero dile lo que tú necesitas, porque tú tienes un Padre bueno que tú no sabes. Y cuando tú le presentes tu ansiedad, le ores por eso y le digas lo que tú quieres, el Señor te lo conceda. Y finalmente, dale gracias por todo lo que Él ha hecho. Aún en la situación más oscura, aún en la situación de mayor desasosiego, inquietud y ansiedad, toda situación tiene cosas por las que nosotros le debemos dar gracias a Dios. Y no sé si ustedes ahora pueden ahí abrir yo sé que le dieron como un código QR y tienen un papel en blanco porque era un papelito para llenar, era una hoja para llenar, donde yo quería, porque a lo que Dios me guió con este pasaje fue a sentarme y decir, ok, ¿cuáles son mis ansiedades? En ese papel en blanco que yo quiero que tú tienes ahí, dice, tú puedes escribir, no te preocupes por nada. Escribe ahí cosas que te preocupan hoy, ahora. Yo quiero que hagamos el ejercicio, porque muchas veces leemos los versículos y hacemos mentalmente un ejercicio rápido, pero no, necesitamos sentarnos con Dios y obedecer lo que Él ha dicho. No te preocupes por nada. Coge en ese papel y anota qué cosas te preocupan hoy, ahora. Pueden ser pequeñas y pueden ser enormes. Anótalas en eso. Les voy a dar unos minutitos para que anoten cualquier preocupación. Puede ser una lista larga, puede ser una sola. Anota cualquier preocupación. Pero solo la preocupación, porque ahora fíjate, no te preocupes por nada. En cambio, ora por todo. Yo quiero que tú ahora pongas esa preocupación que tú anotaste. Tengo preocupación por mi hijo, está enfermo. Tengo preocupación por mi casa, no me la van a quitar. Tengo preocupación por una hermana de la iglesia que tiene un cáncer. Tengo preocupación porque no sé cómo voy a resolver este problema relacional con una hermana. Ese es el problema. Ahora, ora, escribe tu oración. Señor, tú has dicho que tú quieres que estemos en paz. Si es, por ejemplo, por falta de provisión económica, Padre, tú dices que tú provees más abundantemente de lo que nosotros pedimos, entendemos. Tú dices que tú nos vas a dar conforme a tus riquezas en gloria. Señor, tú eres nuestro proveedor. Tú has dicho que al justo no le falta pan. Y escribe una oración con tu preocupación. Y esto que ustedes están haciendo, yo quiero invitarlas a que lo hagan constantemente, constantemente. O sea, venir delante de Dios, no preocupándome por nada, orando por todo, diciéndole a Él lo que necesito. Ahora, tú le dices, ¿qué es lo que yo quiero, Señor? Yo quiero que tú proveas para que no me quiten la casa. O yo quiero que tú me proveas la conversación con esta hermana para resolver el problema. O yo quiero que tú le devuelvas la salud a mi hijo. O sea, dile al Señor lo que tú necesitas.
Y por último, ahí en su papelito, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. En medio de esta situación, ¿por qué te doy gracias, Señor? Te doy gracias por mi hijo, te doy gracias por los años que tú nos los has regalado, por la bendición que es. Por eso te pido que le devuelvas la salud. Señor, devuélveme la paz y ayúdame a poder orarte por cada preocupación, si es la cita con el médico, si es el dinero para la consulta, si es el resultado de los estudios médicos, lo que sea. Díselo al Señor. Ese versículo nos está invitando no solamente a leerlo, a sabérnoslo de memoria, es a ponerlo en práctica, a hacer lo que ahí dice. Ahí me está diciendo que haga una serie de cosas. No te preocupes. Miren qué fácil es la versión de la Nueva Traducción Viviente. No te preocupes por nada. En cambio, ora por todo. Dile a Dios lo que necesitas y dale gracias por todo lo que ha hecho. Y ustedes siguen escribiendo. Y como les decía, en mi caso, Dios me mostró que eso era lo que Él quería que yo hiciera, que viniera delante de Él, que viniera, que no me quedara con todas mis preocupaciones, todos esos ruidos, esas sensaciones me estaban empujando hacia Él. Él me estaba diciendo, ven donde mí, Patricia, y dime por qué te preocupas, no te preocupes por nada. Ora por todo, dime lo que necesitas y dame gracias. Entonces, miren lo maravilloso que dice ahí al final del versículo, en el versículo 7. Así, miren en sus Biblias, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Es Cristo Jesús que nos ofrece esa paz. Cristo vino para eso, para que nosotras tuviéramos paz. Dice Isaías 53 que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y Él, fíjense en Juan 14, 27, oigan qué bello le dice Él a sus discípulos. Les dejo un regalo. ¿Cuál ustedes creen que fue ese regalo? Así dice el Señor, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Miren qué promesa más hermosa. Yo les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Fíjense que el texto de Filipenses dice, la paz de Dios cuidará ¿qué? El corazón y la mente. O sea, es la misma paz que el Señor nos dejó. Dice, mientras vivan en Cristo Jesús. Y en Juan, ahí mismo, 16:33, dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Entonces, mis amadas hermanas, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que orar, pedir, dar gracias y entonces una y otra vez, un asunto de cada día. Ustedes recuerdan que dice la palabra de Dios que tenemos que orar sin cesar. Bueno, este es un método para orar sin cesar, porque nuestras ansiedades y preocupaciones vienen todos los días. Entonces, al orar, al pedir y dar gracias, hay una paz que yo no entiendo, una paz que va más allá de mí misma. Y es Dios que da esa paz. Él es que va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Esa paz que yo no entiendo, no va a permitir, pero que está ahí, no va a permitir que la ansiedad y los pensamientos que nos turban roben esa paz, porque el Espíritu de Dios hace eso en nosotras. Y yo no sé si pudieron ver, en el código QR hay un diseñito de una hoja, pudieran imprimirlo, pudieran tener un diario, pudieran llevar anotaciones. El punto es que debemos no hacerlo una sola vez, y les repito, debemos de hacer esto una práctica vez tras vez, llevando todo a Dios en oración. Hay un himno que decía, estás débil y cargado de cuidados y temor. Eso es porque no llevamos todo a Dios en oración. Pero para cerrar, quiero concluir
diciéndoles algo. Esa paz de mente y corazón que tenemos en Cristo y que Dios nos promete cuando no nos preocupamos por nada, cuando oramos por todo, le decimos lo que necesitamos y le damos gracias, no es pasivo. Además de esa oración que estamos haciendo, necesitamos involucrar nuestras mentes y nuestros corazones. Nosotros dice ahí mismo, en el texto de Filipenses, en los versículos, dice, concéntrense, en el 8, concéntrense. Oiga lo que tenemos que hacer con la mente. Tenemos que activamente concentrarnos en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Debemos orar bíblicamente, debemos pensar bíblicamente y debemos actuar bíblicamente en obediencia a Cristo, y la paz de Dios en Cristo me guardará. Vamos a orar, mis hermanas. Oh Señor, te alabamos y te bendecimos por darnos esta oportunidad, Señor. Gracias, porque cuánto te necesitamos, cuánto necesitamos de tu paz, Señor. Queremos paz en nuestras vidas. Tú sabes, Señor, que nuestras mentes son una máquina de pensamientos, emociones, y queremos glorificarte con todo nuestro ser, Señor. Toma nuestra mente, toma nuestros corazones, mira las inquietudes que se levantan y que tus consolaciones, oh Dios, nos llenen de tu paz. Ayúdanos a pensar correctamente, a actuar correctamente, a orar sin cesar, oh Dios. Queremos mostrarle a Cristo al mundo. En un mundo tan necesitado, queremos ser mujeres que reflejen tu paz. Que esa paz sea evidente, tu paz sea evidente en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros lugares de trabajo. Señor, y que otros vean lo que nosotras tenemos en ti, en Cristo, y anhelen conocer a nuestro Dios. Qué bueno es poder decir, el cielo gobierna. Señor, a ti la gloria, a ti la honra por siempre. Amén.